Bienvenidos a una historia más de Historias de Miedo. Con la voz. Esta es otra historia que nos hacen llegar al correo historiasdemiedo@gmail.com. Por si tú tienes un relato, una historia que contarnos, envíanosla. Esto sucedió en el año 2012. Fue un sábado 13 de junio a las 9:45 de la noche. Tocaron la puerta de la casa. Era un policía, para llevar la mala noticia de quien fue mi hijo mayor. Había tenido un accidente vial. Él, al regresar de su trabajo, se transportaba en su motoneta hacia la casa. Chocó contra otra motocicleta, pues no traía luces. Yafté, quien había ido en sentido contrario, no vio la otra motocicleta y chocaron, pues un cajón de tráiler no les permitía ver el lado contrario a una calle angosta. Al chocar con la otra motoneta, mi hijo salió volando y tuvo un golpe en la frente muy fuerte. Del impacto, tuvo fractura craneal. Al llegar al hospital de traumatología no dieron esperanza, pues estaba muy mal herido. Le operaron para evitar coágulos. Y fue muy impactante verle ahí postrado en esa camilla de hospital. Siendo él muy activo y alegre, ahora verle tan tranquilo e intubado sin poder verle a los ojos o escuchar su risa. Mi hijo mayor con 19 años postrado en esa camilla de hospital, una escena muy fuerte y muy triste. 3 días con sus noches en terapia intensiva. Yo a su cuidado. En las noches la enfermera de turno llegaba y me decía: háblele, tócale, dile cuánto le amas. Ahora él es quien decide si sigue en este terreno o decide trascender. Me comentaba eso tan fría, directa. Yo veía sus ojos como viendo al vacío. Sus ropas no eran iguales a las de las otras enfermeras, y yo le hacía caso. La mañana última en terapia intensiva, llegó la enfermera de ese turno. Me comentó: ¿y por qué está tan guapo hoy este galán? Le comenté que la enfermera de la noche me explicó cómo atenderle en el estado que está. Me preguntó: ¿cuál enfermera? Le respondí: la que viene en las madrugadas, le hace su chequeo de rutina y se sienta allí en el banquillo. Escribe en su tabla donde el expediente de mi hijo. A veces platicamos, a veces me dice que posiblemente no avance mi hijo. Me preguntó: ¿cómo es la enfermera? Le comenté: es una mujer baja de estatura, regordeta, con una gran trenza que redondea su cabeza, pero su uniforme es muy diferente al que usted usa. Eso sí, muy blanca, con la mirada como siempre viendo el vacío. Me dijo: venga. Me tomó de la mano y me llevó a un pizarrón de corcho, donde había varias fotos de enfermeras con buen desempeño en su rango, pero hasta arriba la foto de la primera enfermera en ese rango, con ser la mejor en terapia intensiva en ese nosocomio. Era ella, la enfermera que esas noches me acompañaba a mí y a mi hijo. Ese día, en la tarde-noche, me llamó el doctor encargado de mi hijo. Me comentó que mi hijo, su cerebro ya no responde. Me dieron la noticia que más ha resonado aún en mis días. Su hijo tiene muerte cerebral. Pasé con un traumatólogo neurólogo. Me explicó el porqué de su deceso y me pidieron si aceptaba donar sus órganos. Firme, acepté lo que sucedía en ese momento. Pasé a darle las gracias a mi hijo por ser parte de mi vida y que había tomado la decisión correcta. Cuando yo lloraba por eso y ver solo el cuerpo inerte de mi hijo, llegó la enfermera nocturna, me tocó mi mano y me dijo: eres la mujer más fuerte que he visto aquí. Y esa entereza yo tuve hace mucho tiempo atrás. Ten por seguro que tu hijo decidió esto. Oír que entendió su misión y tú aceptaste eso. Yo te doy más fuerza de la que pierdas y sigue avanzando, mujer, pues tienes más hijos que guiar. En eso entraron por mi hijo para llevarlo a donde se haría la donación de órganos. Pasaron 3 horas después que me dieron esa noticia tan dolorosa. Al voltear para darle las gracias a la enfermera,
ya no estaba. Pasé al pizarrón de corcho. Ahí le di las gracias por acompañarme en esos momentos tan difíciles. En el sepelio de mi hijo le llegué a verle tanto en el velatorio como en el panteón. Y a la fecha, cuando paso frente al nosocomio, le he visto, sea en la esquina sobre la acera. Solo ahora, cada que le llego a ver, le digo gracias, porque algo pasó con ella y mi hijo. Las veces que sueño a mi hijo, que siempre es en su aniversario de deceso o cumpleaños, le veo a él y a ella. Veo que va por él y solo me dicen: nos vemos para la próxima. Si tú tienes una historia que contarnos, envíala a historiasdemiedoconlavoz@gmail.com y sé parte de la comunidad.